Hola, bienvenidos a otro video del huerto. Es marzo y estamos muy contentos por muchas cosas. Una es porque ya no hace tanto frío. En la mañana hace frío, amanece todavía congelado, bajo cero un poco, pero ya es tiempo de marzo. Suena a marzo en el hemisferio norte. Y también estamos muy contentos porque recién adoptamos un nuevo integrante a la familia del Huerto de Azul. Y es esta hermosura. ¡Ay, sí! Que es muy hermosa, muy juguetona. Y estamos muy felices. ¡Hola, hermosa! Es muy juguetona y es también bien educada, es muy educadita. Entonces será la nueva integrante, sí, la nueva integrante del Huerto de Azul. Y pues felices de presentarla a ustedes. En el refugio donde la encontramos se llama Góndola. Ahí le pusieron este nombre, Góndola, pero a nosotros no nos parece que sea como el mejor nombre para una perrita tan hermosa. Entonces no sabemos si le vamos a cambiar el nombre. Otra de las razones por que estoy muy contento en el Huerto de Azul es porque finalmente puedo salir en sandalias y con la hermosa. Vamos, corre, corre. Bueno, y como también es marzo, ya va a empezar a salir hierba. Y es una hierba a veces que no queremos en nuestro huerto y que le roba la energía a nuestros cultivos. Entonces estos palitos que estamos juntando, todas estas ramas, las vamos a convertir en mulch, en acolchado natural. El mulch es muy bueno porque, bueno, aparte de que es orgánico, ayuda bien con los hongos benéficos y estimula la producción o el buen desarrollo de las plantas. Entonces vamos a hacer todas estas ramas, las vamos a convertir en mulch. Pero tengo que llevar a la traviesa porque voy a utilizar un motor. La tengo que meter a la casa para que no vaya a estar haciendo travesuras. ¡Ey! Bueno, te subes aquí, te paseas. ¡Vámonos! Esta maquinita es el Mr. Joe, así le llamamos porque esa es la marca. Y nos sirve para moler todas las ramas que recolectamos y todas las ramas que cortamos de las podas y las convertimos en mulch.
Ya sabemos que el mulch nos ayuda mucho en nuestros cultivos, en nuestro huerto, para prevenir las malezas o las malas hierbas o las hierbas que no son malas pero que no queremos compartir con ciertos cultivos. Entonces, con esta máquina podemos convertir todas las ramas que tenemos en mulch. Ya juntamos esta bolsa completa y un poquito de esta porque como aquí no cabe la bolsa grande, entonces junto un poco y lo voy llenando aquí en esta bolsa. Entonces esta ya está casi llena y lista para ponerla en nuestros cultivos. Ahorita le voy a poner mulch a los arbolitos que tenemos para evitar que crezcan las malas hierbas o las hierbas que no queremos. Es que no todas las hierbas son malas, nomás que son hierbas que no queremos en ciertos lugares, por eso las llamamos malas. O bueno, esa es mi idea. Pero ahorita le voy a poner a los árboles alrededor para que no les salgan estas hierbas que no son malas, pero que no las queremos ahí. Y también nos podemos ayudar con papel o cartón para evitar que nazcan estas hierbas. Bueno, entonces como esta ya está llena, mientras la voy a usar, y todavía tenemos un montón de palitos que juntamos, de ramitas que juntamos para moler, pero hay que dejar que descanse porque se calienta el motor. Como esto no es industrial ni profesional, es nada más como para un jardín chico como el de nosotros, entonces se calienta y hay que darle su tiempo. Ahora ya le echamos mulch a nuestros arbolitos frutales y lo bueno que todavía hay muchas ramas y mucho que moler, hacer mulch para nuestros cultivos, poner también mulch o un acolchado natural. Ya sabemos que el mulch es buenísimo porque aporta no solo las propiedades de composta que tiene, sino que también promueve los buenos hongos o los hongos que son benéficos para
ecosistema del suelo para activar el ecosistema, que también sabemos que el suelo está vivo, que es un ecosistema y que depende de muchos factores. Entonces el mulch mantiene la humedad y promueve todos estos buenos organismos como las lombrices o los hongos que nos ayudan a convertir otra vez el mulch y la tierra en nutrición para nuestras plantas o para nuestros arbolitos. Este es un perón. Nunca nos ha dado flores ni peras. Ojalá que este año ya está joven todavía. Como ven, su tronquito mide como 5 centímetros o 6 de diámetro, entonces está pequeño. Vamos a ver si ya comienza, aunque sea, a darnos frutos. Estamos de todos modos muy emocionados de tener todos estos frutales y que en un futuro, si los cuidamos bien, nos van a dar mucha fruta. La plantita de uvas, esta parra de uvas que finalmente el año pasado comenzó a dar uvas, pero muy pocas. Entonces, como era una planta joven, recién comenzó a dar uvas. Y aquí le voy a poner el famosísimo mulch. Como ven, tienen un montón de hierba o de plantitas que no necesitamos ahí. Entonces voy a quitar estas plantas, voy a añadir composta, un cartón para evitar las plantitas, las hierbas malas, y luego le ponemos mulch. Bien. Aquí a nuestra plantita de uva siempre le sale un montón de pasto, no tanta hierba. Esta hierba se muere en el tiempo de calor, pero el pasto es el que la invade mucho. Entonces voy a poner esta bolsa de supermercado de papel para evitar que nazca el pasto, aunque sea por una temporada, porque esta pues se va a mojar y las lombrices de tierra la van a comérsela. Básicamente es composta. Entonces esto inhibe el pasto, pero no por mucho tiempo. Bueno, si nos dura una temporada está bien, la siguiente temporada puedo ponerle más, no importa. Pero le pongo este papel y después mulch. Oh, pero composta también tengo. Ahorita le voy a traer para ponerle. Esta composta es de lombrices, así que está muy rica, muy nutritiva para nuestras plantas. Hola, mi hermosa. ¿Viniste a ayudar? Y ahora ya nada más le ponemos el mulch aquí encima y va a quedar bonito y va a evitar que nazcan las hierbas. Ah, vente, Molchi.
¡Qué preciosa! ¿Te gusta el mulch? Mulch. Tú te vas a llamar Molcha. ¡Ay, la pata! Ven. Ya le gustó. Piensas que es tu cama. Vámonos. Vámonos. Ay, qué hermosa. Me ayudaste. Muchas gracias a todos por ver nuestros videos y por suscribirse a nuestro canal. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Y bueno, y así es como vamos poniendo el mulch en nuestros arbolitos, en nuestros frutales. Más adelante lo pondremos en nuestras camas de cultivo, en algunas flores, por ejemplo, para evitar las malas hierbas. Otra vez, bueno, no son malas, pero muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por sus likes. Síganos también en Instagram y suscríbanse. Y gracias por su apoyo. Por aquí nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir viendo a Gondolita en nuestros videos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el huerto. Corre, Gondolita, corre.